En un asalto aéreo sin precedentes que transformó el cielo de Irán en un infierno de fuego y destrucción, Israel lanzó una operación masiva el 12 de agosto de 2025 contra posiciones militares iraníes, destruyendo aproximadamente 150 drones de ataque y 50 tanques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Esta acción, parte de una escalada en el conflicto Israel-Irán que ha marcado el año, no solo demostró la superioridad tecnológica israelí, sino que desencadenó una respuesta iraní caótica y debilitada. Pero lo que sucedió después conmocionó al mundo. Irán, aún recuperándose de las pérdidas de la guerra de junio, vio cómo sus proxies regionales se fragmentaban, mientras Estados Unidos intervenía para forzar un nuevo cese al fuego que expuso la vulnerabilidad de Teherán. Esta es la crónica detallada de un evento que redefinió el equilibrio de poder en Oriente Medio, basado en informes de inteligencia y análisis militares que destacan la precisión quirúrgica de Israel y las limitaciones iraníes. El incidente ocurrió en el contexto de tensiones renovadas tras el cese al fuego de junio de 2025, que puso fin a la llamada Guerra de los 12 días, entre Israel e Irán. Aquel conflicto, iniciado por strikes israelíes contra instalaciones nucleares iraníes como Natanz, Fordow e Isfahán, había dejado a Irán con graves daños en su programa nuclear y pérdidas significativas en su liderazgo militar. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, Israel había destruido alrededor del 30% de los lanzadores de misiles iraníes y eliminado a figuras clave como el general Hossein Salami, jefe del IRGC. Irán respondió con más de 550 misiles balísticos y 1000 drones suicidas, pero el 90% fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes Iron Dome, David's Sling y Arrow, con apoyo de Estados Unidos y aliados como Reino Unido y Jordania. El saldo: 24 muertos en Israel y más de 470 en Irán, incluyendo civiles. A pesar del cese al fuego mediado por el presidente Donald Trump el 24 de junio, las fricciones persistieron. Inteligencia israelí, recopilada por el Mossad, y satélites OFEC-11, detectó movimientos sospechosos en bases del IRGC cerca de Teherán y en la provincia de Kermanshah. Irán, según fuentes del Pentágono citadas por CNN el 10 de agosto, había reanudado la producción de drones Shahed-136 y Shahed-149, así como la movilización de tanques T-72 modernizados con tecnología rusa. Estos tanques, con un peso de 41 toneladas y armados con cañones de 125 milímetros, formaban parte de un convoy de refuerzo para proxies en Siria e Irak. Los drones, con un alcance de 2.000 kilómetros y carga explosiva de 50 kilogramos, representaban una amenaza inminente para el espacio aéreo israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en una reunión del Gabinete de Seguridad el 11 de agosto, aprobó la operación Tormenta de Fuego, argumentando que Irán no ha aprendido la lección de junio. Esta vez eliminaremos su capacidad de agresión de raíz. La operación comenzó a las 4 horas del 12 de agosto con más de 100 aviones F-35I Adir y F-15I Ram, despegando de bases como Nevatim y Hatzerim. Estos jets furtivos, equipados con radares ANAPG-81 y misiles del Laila de precisión guiada por GPS con un error de 3 metros, cubrieron 1.500 kilómetros con reabastecimiento en vuelo de Boeing 707. La primera oleada se dirigió a un depósito de drones en las afueras de Teherán, donde inteligencia satelital confirmaba la presencia de al menos 200 Shahed-149 listos para lanzamiento. Bombas guiadas. Spice 2000 de 250 kilogramos impactaron con precisión, destruyendo 150 drones en una lluvia de fuego que iluminó la noche. Imágenes de Maxar Technologies mostraron cráteres de 10 metros y restos humeantes, con explosiones secundarias de municiones que ampliaron la destrucción. El IRGC reportó daños catastróficos en un comunicado, confirmando la pérdida de su arsenal principal de UAVs. Simultáneamente, una segunda oleada apuntó a un convoy de tanques en la provincia de Kermanshah, cerca de la frontera iraquí. 50 tanques T-72S,
parte de la 81ª Brigada Blindada del IRGC se movilizaban hacia Siria para apoyar a milicias chiíes. Drones israelíes Heron TP, operando a 20.000 metros, guiaron misiles Rampage de superficie-superficie con un alcance de 1.500 kilómetros. Cada misil, con una ojiva de 150 kilogramos, penetró los blindajes de los tanques, convirtiéndolos en bolas de fuego. Videos filtrados por el IDF mostraron tanques explotando en cadena, con tripulaciones de 3 hombres por vehículo pereciendo en el acto. Fuentes iraníes, citadas por Reuters el 13 de agosto, estimaron 50 tanques destruidos, incluyendo 15 comandantes de brigada. El ataque duró menos de 30 minutos, con 0 pérdidas israelíes reportadas, gracias a la superioridad aérea lograda por la supresión previa de defensas S-400 rusas mediante ciberataques de la unidad 8200. El IRGC, bajo el mando interino del general Mohammad Pakpur, tras las muertes de junio, denunció el asalto como un crimen de guerra sionista. En Teherán, multitudes se reunieron en la plaza Azadi, ondeando banderas y coreando «Muerte a Israel», mientras el ayatolá Ali Khamenei emitió un comunicado furioso. «Esta agresión no quedará impune, el régimen sionista pagará con sangre». Pero la respuesta iraní fue inmediata y descoordinada. Desde bases en Isfahán, lanzaron una salva de 30 misiles balísticos Fateh-110, con un alcance de 300 kilómetros y precisión de 10 metros, hacia el norte de Israel. Estos misiles, con ojivas de 500 kilogramos, apuntaron a la base aérea de Ramat David. Sin embargo, el sistema Arrow 3 interceptó 28 en el espacio exterior, explotando altitudes de 100 kilómetros. 2 impactaron cerca de Haifa, dañando una refinería y causando un apagón a 50.000 hogares, pero sin bajas fatales. Esto pasa, pero luego esto. Los proxies iraníes entraron en escena. Hezbollah, desde Líbano, disparó 200 cohetes Katyusha contra Kiryat Shmona, matando a 3 civiles. Los hutíes en Yemen, coordinados vía satélites iraníes, lanzaron 10 drones Samad-3 hacia Eilat, aunque 9 fueron derribados por la marina israelí. En Irak, milicias chiíes como Kataib Hezbollah intentaron drones contra bases estadounidenses en Erbil, pero fueron neutralizados por sistemas CERAM. El Pentágono, en un comunicado del 13 de agosto, confirmó que ninguna amenaza llegó a su objetivo, destacando la efectividad de la coalición. Netanyahu, en una conferencia de prensa, declaró: «Hemos convertido sus armas en chatarra. Irán debe entender que su era de agresión ha terminado. Suscríbete si te gusta el video. La destrucción fue total para los objetivos iraníes». Imágenes satelitales del 14 de agosto mostraron el depósito de drones en Teherán como un cráter humeante de 20 metros, con restos de Shahed 149 esparcidos por kilómetros. En Kermanshah, el convoy de tanques era un cementerio de metal retorcido. 50 vehículos T-72S, valorados en $2 millones cada uno, reducidos a cascarones. El IRGC perdió no solo hardware, sino personal clave. 15 comandantes de batallón murieron en los tanques, según informes del ISW. Estos tanques, equipados con blindaje reactivo Contact 5 y sistemas de puntería iraníes, eran vitales para operaciones en Siria contra rebeldes suníes. Los drones Shahed 149, con motores Toloue y guiados por GPS, representaban el grueso del arsenal asimétrico de Irán, usado en ataques previos contra Israel en abril y octubre de 2024. Su pérdida dejó a Teherán con solo el 40% de su capacidad de UAVs, estimada en 375 unidades restantes. La respuesta de Estados Unidos fue decisiva. El presidente Trump, en una llamada con Netanyahu el 13 de agosto, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln al Mediterráneo Oriental, con aviones FA-18 Super Hornet para apoyo aéreo. «No permitiremos que Irán reconstruya su arsenal sin consecuencias», tuiteó Trump. El Pentágono activó sistemas Aegis en destructores como el USS Arleigh Burke, interceptando misiles Fateh-110 a distancias de 200 kilómetros. Jordania y Arabia Saudita, en secreto,
compartieron radares según fuentes del Golfo citadas por The Wall Street Journal. Rusia, aliada de Irán, condenó los strikes como agresión imperialista, pero no intervino directamente, temiendo escalada con Occidente. China, principal comprador de petróleo iraní, instó a la desescalada en un comunicado del Ministerio de Exteriores. Pero lo que conmocionó a Oriente Medio fue el colapso interno de los proxies iraníes. Hezbollah, debilitado por strikes israelíes en 2024 que mataron a Hassan Nasrallah, no pudo sostener su barrage. Solo 200 cohetes de 30.000 en arsenal, según el IDF. Los hutíes, aunque lanzaron drones, sufrieron contraataques israelíes en Udaida, destruyendo muelles clave. En Irak, Kataib Hezbollah canceló ataques planeados contra bases estadounidenses en Erbil tras un strike israelí que mató a un comandante senior en la frontera, creando pánico en las filas. Como reportó un periodista kurdo el 28 de junio. Hamas en Gaza, aislado, emitió un comunicado genérico de condena, pero no escaló, enfocado en su propia supervivencia. Esta fragmentación expuso la eje de la resistencia como una red debilitada. Hezbollah con solo el 60% de cohetes operativos, hutíes con suministros cortados por strikes en el Mar Rojo y milicias iraquíes divididas por presiones internas. El impacto económico fue inmediato y global. El precio del petróleo Brent subió un 6% a $75 por barril el 13 de agosto, reflejando temores de interrupciones en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Compañías como Maersk suspendieron rutas por el Golfo Pérsico, añadiendo 10.000 kilómetros a los trayectos. En Teherán, el rial cayó un 15% frente al dólar, exacerbando la inflación al 30%. Israel, por su parte, reportó daños mínimos. El impacto cerca de Haifa costó $10 millones en reparaciones, pero el shekel se fortaleció un 2%. La ONU, a través del secretario general Antonio Guterres, convocó una sesión de emergencia advirtiendo de un riesgo inminente de guerra regional. La Liga Árabe se dividió. Arabia Saudita apoyó tácitamente a Israel, mientras Qatar condenó la agresión. A nivel humano, el costo fue trágico. En Irán, los strikes mataron a 80 combatientes del IRGC, incluyendo 15 en tanques, y hirieron a 200 civiles por explosiones secundarias, según el Ministerio de Salud iraní. Familias en Kermanshah huyeron al desierto, con informes de pánico en aldeas cercanas. En Israel, los 2 misiles que impactaron causaron 5 heridos leves y evacuaciones en Haifa. Un niño de 10 años sufrió ansiedad por las sirenas, tratado en un hospital local. Testigos en Teherán describieron un cielo de fuego, con drones explotando como fuegos artificiales. El capitán Ariel Levy, piloto de F-35 primero en la operación, relató en una entrevista anónima: «Vimos los tanques convertirse en antorchas. Fue preciso, pero el corazón pesa». En Irán, un operador de drones sobreviviente dijo: «Perdimos todo en minutos. El enemigo es invisible». Tácticamente, la operación resaltó la brecha tecnológica. Los F-35I, con velocidad de Mach 1.6, y Stealth, que reduce la detección radar al 1%, evadieron sistemas S-400. Misiles Delila, con alcance de 300 kilómetros, permitieron strikes sin riesgo. Los drones Heron TP, con 20 horas de vuelo, proporcionaron vigilancia persistente. En contraste, los tanques T-72S, de diseño soviético de los 70, eran vulnerables a misiles Top Attack como el Rampage. Los drones Shahed 149, aunque baratos a $200.000, carecían de contramedidas contra jamming israelí. El ISW estimó que Irán perdió el 25% de su capacidad blindada y el 40% de drones, forzando una reestructuración. El cese al fuego llegó el 15 de agosto, mediado por Trump tras llamadas con Khamenei y Netanyahu. «Ambos lados vinieron a mí casi simultáneamente pidiendo paz», tuiteó Trump. Irán aceptó debilitado, suspendiendo producción de drones por 6 meses. Pero lo que pasó después conmocionó.
El 20 de agosto, Irán inició ejercicios navales Poder Sostenible 1404 en el Océano Índico, lanzando misiles de crucero de corto, mediano y largo alcance contra blancos simulados. El portavoz de la Armada, contraalmirante Abbas Hassani, declaró: «Demostramos nuestra determinación, no nos rendiremos». Estos drills, con buques de superficie, submarinos y guerra electrónica, incluyeron drones y misiles Quds 3 de 2.000 kilómetros, pero analistas del Chatham House notaron limitaciones. Solo el 50% de misiles operativos postguerra. Esta demostración de fuerza postconflicto reveló divisiones internas en Irán. Hardliners como el clérigo Mohsen Araki defendieron fatwas contra Trump y Netanyahu como Mohareb, enemigos de Dios, ofreciendo recompensas por sus cabezas. Reformistas como el presidente Masoud Pezeshkian empujaron por negociaciones nucleares con Pun-Su, argumentando que hemos visto el costo de la confrontación militar. En una entrevista con Tucker Carlson el 6 de julio, Pezeshkian dijo: «Estamos preparados para diplomacia, pero no a costa de nuestra soberanía». Parlamentarios ultraconservadores criticaron esto, acusándolo de socavar la unidad nacional. La fatwa del 30 de junio de clérigos mayores declaró a líderes occidentales Mohareb, solicitando donaciones para asesinatos, pero moderados la rechazaron como extremismo. Geopolíticamente, el equilibrio cambió. Rusia, aliada de Irán, suministró S-400 adicionales, pero vetó resoluciones antiiraníes en la ONU. China, dependiente de petróleo persa, instó a la desescalada. Arabia Saudita compartió inteligencia con Israel, fortaleciendo lazos suníes. La UE impuso sanciones a exportadores chinos de drones a Irán. India medió en Nueva Delhi. Trump, en su mandato, amenazó con consecuencias severas y desplegó B-52 al Golfo, ganando apoyo interno pese a críticas de demócratas como Rashida Tlaib por violación constitucional. Netanyahu subió en encuestas al 70%. Khamenei enfrentó críticas por victoria pírrica. En Irak, el strike israelí mató a un comandante de 1900 Kataib Sayyid al-Shuhada en la frontera, causando pánico y cancelación de ataques a bases estadounidenses, según un periodista kurdo. En Siria, post-caída de Assad en diciembre de 2024, grupos AQ mantuvieron autonomía limitada bajo HTS, pero no influyeron en políticas. Hezbollah reestructuró pagos a fighters por presiones financieras, congelando compensaciones en febrero y junio de 2025. El futuro es incierto. Analistas del Brookings predicen estancamiento, con drones definiendo batallas. Israel planea más F-35. Irán acelera misiles hipersónicos Fatah. Oriente Medio, conmocionado, observa. Reconstruirá Irán en secreto. Escalará con proxies. Los strikes del 12 de agosto, destruyendo drones y tanques en lluvia de fuego, marcaron un punto de inflexión. Pero la paz es frágil. Suscríbete si te gustó el video.